Hebreos 2. Reina Valera 1960. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El autor de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya leímos la página 4. Sí, decía. La vamos a leer si quieres. Sí, no puedes ayudarle, mi amor. Ya le había leído antes, pero que nos va a hacer favor. Bueno, en todo semejante a sus hermanos, Hebreos 2. Jean-Marie Carrier. El primer párrafo, 259, razona en torno a la sumisión. Versículos 5 a 8. Someter es concretamente poner bajo los pies. Someter todas las cosas es la vocación del hombre, explicitada por el Salmo 8, cuya cita acaba justamente con estas palabras: poner todas las cosas bajo sus pies. Al hacer esto, se establece una relación con la cita del Salmo 110, en 1:13, donde se dice de uno que es hijo, que sus enemigos serían puestos bajo sus pies. El objetivo del designio divino es el mismo para uno que es hijo y para cualquier hombre: someter todas las cosas y particularmente a los enemigos. Hay que observar que el nombre de Jesús acaba de pronunciarse por primera vez desde el comienzo de la carta. Jesús es el nombre de aquel que conocemos por los evangelios, de los que hemos recibido el testimonio de sus hechos y sus palabras, y por los que conocemos la muerte que sufrió. Este Jesús es uno que es hijo, del que se trata desde el principio de la carta. La muerte que sufrió es por lo que obtuvo la victoria, a donde volverá el tercer párrafo. Jesús, el Hijo, ya está coronado de gloria, pero ese es, como nos dice el segundo párrafo, 2:10 al 13, otro aspecto del designio de Dios para todo hombre, para la multitud de aquellos a los que Dios quiere como hijos. Versículo 10. Jesús es entonces aquel que tiene entre los hombres, inauguró esta nueva era
y sorprendente en que se ha cumplido el designio de Dios. Entre los hombres, Jesús es el iniciador de la salvación. Segundo rasgo de semejanza entre Jesús y cualquier hombre: ellos tienen a Dios como Padre, son hermanos en el designio de Dios, cosa que la carta hace decir a Jesús, quien no se sonroja de ello, citando algunos salmos, entre ellos el Salmo 22, Salmo de la Pasión por excelencia. Además del comentario que viene en el folleto, les leo. El libro de Hebreos es una epístola que enfatiza la superioridad de Jesucristo sobre el judaísmo, presentando a Jesús como el sumo sacerdote perfecto y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Su mensaje principal, habla de todo el libro, es exhortar a los creyentes judíos a perseverar en su fe y no regresar a las prácticas antiguas, especialmente ante la persecución. La obra anima a la fidelidad y el crecimiento espiritual, destacando que Jesús ofrece un mejor pacto y una esperanza superior a todo lo demás. Yo creo que a veces nos perdemos en libros como este y empezamos a hablar de los ángeles como si son creación de Dios, pero en determinados momentos nos hacemos una teología de los ángeles y empezamos a rendirles honor a los ángeles, y eso es apartar al Señor Jesús de su sacrificio. Exacto. Cuando habla de todo lo que pusiste debajo de sus pies, no, creo que no está hablando propiamente del Señor Jesús, sino del género humano que en Génesis dice que crecer y multiplicados y serán los guardianes de toda la creación, pero lamentablemente no es así, ¿no? El mundo está hoy dominado por el mal. ¿Por qué será? ¿Será porque no hemos, como cristianos, creído al Señor Jesús? ¿Será que nos hemos enfriado en nuestra fe por todo lo que nos rodea, por todo lo que nos entra en nuestra mente, en nuestro espíritu? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿De dónde salen las malas acciones? Dentro del hombre. Los tenemos, los pensamos, y después de pensarlos, los actuamos. ¿Qué digo del libro de Hebreos? Lo he leído y si a mí me parece un poco difícil, más bien muy difícil, y tiendo a hacer literalizarlo, y no es así. Creo que pusiste una pregunta muy difícil. ¿Por qué el mundo prevalece tanto mal? Muy buenos días, hermanos y hermanas. Mil disculpas por el retraso, pero hay acá una situación de traslado que ha sido imposible superar. Hay ciclistas en el periférico, parece que hasta satélite, pero por lo pronto acá estaremos comentando el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. En este capítulo, el autor comienza a desplegar lo que ya hizo desde el capítulo 1. Comienza a mostrar la figura de Jesucristo de una manera completamente inédita en todo el Nuevo Testamento.
Y como ustedes ya habrán visto en la lectura que debió hacerse, los ángeles siguen muy presentes en la mentalidad de este autor. Y estos seres van a ser el comparativo básico para que él pueda hablar de Jesucristo como un sacerdote superior, como una persona superior, como alguien que desde la divinidad, pero sobre todo desde su humanidad, fue capaz de asumir el papel que Dios le preparó, que Dios le dio como sacerdote máximo. Debemos tomar muy seriamente en consideración, hermanos y hermanas, el papel del Salmo 2 y el del Salmo 110 en esta gran reflexión, en este gran sermón que es la carta a los Hebreos. En este caso incluso se cita el Salmo 8, que es muy relevante porque habla justamente de los ángeles, y se interpreta ese salmo presentando al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, se le presenta como alguien inferior a los ángeles, pero en igualdad de condiciones con la humanidad. Por eso nuestro tema se llama así el día de hoy, en todo semejante a sus hermanos. Hebreos va a plantear una idea que incluso Pablo en otros momentos del Nuevo Testamento no desarrolla tanto, que es el hecho de que somos hermanos de Jesucristo por la elección de Dios, por esa supuesta inferioridad, pero que él asumió en su vida carnal y terrenal, y también por la forma en que progresivamente fue recuperando el lugar que tenía antes de haberse encarnado. Pero esa es una de las grandes enseñanzas de Hebreos. Somos hermanos del Señor. Como bien nos subraya el primer párrafo en los versículos 5 al 9, el texto razona en torno a la sumisión. Someter es concretamente poner algo debajo de los pies, abajo de los pies, en sumisión total. Someter todas las cosas es la vocación del hombre explicitada en el Salmo 8. Al hacer esto, se establece una relación con el Salmo 110. Definitivamente, el Salmo 2 y el Salmo 110 son la base para una reflexión completamente cristológica que lleva la carta a los Hebreos. En este capítulo 2, la construcción de esa doctrina cristológica y sacerdotal va llevando de la mano progresivamente a una comprensión de la relación entre la obra y la vida de Dios, la vida humana de Dios en Jesucristo, aquí en el mundo, cómo se fue moviendo, cómo fue alcanzando progresivamente una conciencia mesiánica que le permitió además asumir lo característico de esta carta, que es específicamente el sacerdocio, un sacerdocio absoluto. Porque esa frase insistente de que verdaderamente él es en todo semejante a sus hermanos, se va a concretar acá en una realidad eminentemente sacerdotal, mediadora, de intercesión. Progresivamente desde el capítulo 2 se va construyendo la imagen de un sacerdote absoluto. Aquí es mucho más fuerte la presencia del Salmo 2, porque habla de la preeminencia del Señor y cómo todas las cosas se someten debajo de sus pies. Cuando se refiera más adelante al Salmo 110 de manera reiterada, esas grandes afirmaciones tienen que ver con el sacerdocio que aparece, el sacerdocio de Melquisedec. Dice nuestro cuaderno, Jesús el Hijo está ya coronado de gloria, pero ese es, como nos dice el segundo párrafo en los versículos 10 al 13, otro aspecto del designio de Dios para todo hombre, para la multitud de aquellos a los que Dios quiere como hijos, como dice el versículo 10. Jesús es entonces aquel que, entre los hombres, inauguró esta era nueva y sorprendente en que se ha cumplido el designio de Dios. Colosenses lo va a decir de otra manera. Pero entre los hombres, Jesús es el iniciador de la salvación. Y es el segundo rasgo de semejanza entre Jesús y todos los hombres. El párrafo del capítulo 2 pone de relieve lo que caracteriza al ser hombre, no solamente ser mortal y someterse a la esclavitud por ello, sino que se hace la pregunta, ¿cómo ser liberado de esta servidumbre? Por eso en este tercer punto, que es fundamental, permite a la carta empezar a abrir el discurso sobre el sumo sacerdote, porque se ha hecho semejante a sus hermanos. Él, que es un hijo, Jesús, se ha convertido en sumo sacerdote, es decir, es capaz de socorrer a cualquier hombre,
Al abrir así la metáfora del sumo sacerdote, la carta lo caracteriza de dos maneras, que se desarrollarán de manera inmediata. Es misericordioso y digno de fe. De modo que todo este conjunto ha puesto a los ángeles frente a aquel que es hijo y lo afirma como tal, como sacerdote.